Buenas noches. Feliz Navidad, hermanos y hermanas. Hoy estamos reunidos en el Señor en esta noche buena. Las tinieblas afuera pueden simbolizar la vida sin Cristo, pero nuestra iglesia, ahora brillante y festiva, nos recuerda que Cristo es la luz y está con nosotros. Que esta noche de gracia traiga la paz y la alegría a todos los pueblos del mundo, especialmente al nuestro. Recibamos a nuestro celebrante entonando con alegría el canto de entrada. Un aplauso a Dios, hermanos, que está pronto a nacer. Pidamos, hermanos, por los 25 años de vida matrimonial de Génesis y Edgar Gabriel, por su familia, por todos nosotros. En acción de gracias también por las necesidades de Cheri, Dieula, por todas las personas que están enfermitas de COVID, por el retiro de sacerdotes conquistando las naciones para Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Estamos invitando, hermanos, a las personas de migrantes para que entren a la Santa Misa. Ojalá que el joven Aarón Gutiérrez se preocupe más por atraer a las gentes a la iglesia, porque queremos que la misa, yo quería que la misa fuera aquí y también en el comedor, pero a veces no me hacen caso y hacen caso omiso de lo que yo les pido. Ojalá que trabajemos juntos este espacio de coordinación cada vez mejor.
Pidamos a Dios perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, sí, perdón. Hacemos un poquito de, guardemos, vamos a llevar al niño Dios, le pido a Manuel que me perdone, vamos a poner al niño Dios en veneración. Ustedes nada más, por la situación de la pandemia, se inclinan ante esta imagen que representa a Jesucristo niño.
Oremos. Señor Dios, que cada año nos alegras con la esperanza de nuestra redención, concédenos que a tu mismo Hijo unigénito, a quien acogemos llenos de gozo como Redentor, merezcamos también acogerlo llenos de confianza. Cuando venga el juez, Él que vive y reina, cuando venga como juez, Él que vive y reina por los siglos de los siglos, tengan la bondad de tomar asiento. El profeta Isaías nos viene a hablar sobre los tiempos de tinieblas, de miedo y de opresión. Pero vino un gran cambio por el nacimiento de un niño que como luz en la noche iluminó con ninguna otra luz. Esta luz es Cristo, el príncipe de paz, nuestro Redentor. Escuchemos la siguiente lectura con mucha atención. Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano como en el día de Madián. Porque un niño se nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno, Príncipe de la paz, para extender el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: hoy nos ha nacido el Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciamos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques su regocijo. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Cristo se encarnó en el mundo para ser el mediador entre Dios y los hombres. El gran apóstol Pablo nos exhorta a cooperar con las gracias del Señor hasta el retorno del gran Dios y Señor nuestro. Pongamos atención a este mensaje. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios.
Esta tercera lectura es una narración maravillosa por su sencillez. La grandeza del Imperio Romano termina en un pesebre. Los ángeles anuncian la buena nueva a los pastores, los pobres. Cristo, el Hijo de María, es la gloria del Padre. Nos ponemos de pie, pero antes de escuchar esta buena nueva, alabamos al Señor con el aleluya. Les anuncio una gran alegría. Hoy nos ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. A todas las personas hay que ponerse el cubrebocas, por favor, no es opcional, es una responsabilidad de todos. Ponerse el cubrebocas, por favor. Es bueno cuidar nuestra salud porque ahí viene una cuarta ola de COVID, se llama Omicron y puede ser que nos contamine a todos. Respetémonos pues, hermanos, con el gel antibacterial, con la sana distancia y con la mascarilla. Vamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría de todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento, hermanos, por favor. Le voy a pedir a los diáconos que siempre que me traigan el micrófono, me lo traigan encendido. Es una falta de cortesía.
Queridos hermanos, quiero manejar en esta reflexión un don precioso que Dios nos regaló a todos nosotros, el don de la amistad. ¿Quién quiere ser amigo de Dios? ¿Verdad que todos? Bien, nosotros los católicos creemos que ahí en esta casita, que se llama sagrario, ahí está Dios. Entonces vamos a decirle todos a Dios: Dios mío, te quiero. Dios mío, te amo. Dios mío, no puedo vivir sin ti. Esto, hermanos, habremos de decirlo todos los días de nuestra vida. Yo le digo a Lalo Morán, que es mi hermano: Lalito, te quiero. Lalito, te amo. Lalito, no puedo vivir sin ti. Le digo al padre Lolo: te quiero. Y él me dice también por WhatsApp: yo también, padre. A veces, hermanos, sonamos muy cursi, los varones sobre todo, cuando decimos te quiero. Hoy le traje unas flores a la Virgencita, Santa María Goretti, y le dije te quiero. Le traje unas flores a la Virgen María, el amor de mi vida, y le dije te quiero. Le llevé unas flores a una señora que me ayuda mucho para la construcción, y le dije: la estimo mucho, señora. Como es una persona mayor, no puedo decirle así como tuteándolo, ¿verdad? La estimo mucho, señora. Gracias por lo que hace por las personas migrantes, porque usted ve a Cristo en los pobres. Decir te quiero, decir te amo, decir te estimo, decir no puedo vivir sin ti, es aprender a coquetear con Dios. Aquel Dios que existe, inmanente, preexistente. Aquel Dios que existe desde antes que existiera el tiempo, se hizo cronos, existió en el tiempo hace 2000 años y estamos por celebrar el 2033, el año de la redención, de la muerte de Cristo, de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Dile a Dios: te quiero, te amo, no puedo vivir sin ti. Que así, hermanos, nosotros tratemos de demostrarle a Dios cuánto lo queremos. Que no sintamos que somos cursis, que no sintamos que solamente una mamá a un hijo le puede decir: mi hijo te quiero, o un hijo a su madre, ¿verdad? También al papá, también al amigo, también al hermano, también a Dios. Decirle: te quiero, Señor, te amo, no puedo vivir sin ti. Y la palabra de Dios nos invita a todos nosotros, hermanos, para que reconozcamos el misterio del nacimiento del Salvador. Que sintamos a Dios en nuestra vida. Ahorita, hermanos, que ya está depositado el niño Jesús en el pesebre, en el momento del ofertorio vamos a prender la vela del centro, vamos a venerar al Señor, y entonces van a ir pasando uno por uno a donde están las despensas y se llevan una despensa por familia. Yo hubiera querido que se entendiera la mecánica de este día, pero parece ser que no me entendieron. Que hubiera misa aquí y que hubiera misa transmitida en el comedor, pero como cada quien hace lo que le da la gana, pues ni modo, me tengo que conformar. Cada vez siento menos el apoyo de mi comunidad. Cada vez siento menos el apoyo de mis trabajadores. Cada vez siento menos el que ellos se dialoguen entre sí para ver qué pueden hacer, porque me lo dicen exactamente cuando voy a comenzar la misa. Entonces, padre, le presento el misal para que lo venere. Entonces, padre, ¿a qué hora va a ser el arrullamiento?
Ay, ya no puedo tanto. Todo al inicio de la misa, por eso todo se debe preparar con tiempo, y ese tiempo a veces no se lo dedicamos a Dios. Te quiero quiere decir, hermanos, estar con Dios, amar a Dios, vivir con Dios. Te quiero, hermanos, es reconocer que Dios es nuestra fortaleza, nuestra alegría, nuestro amor de nuestra vida. Y hoy, hermanos, que es el día del nacimiento del Salvador, yo quiero decirles, hermanos, que hay muchos pesebres donde podemos tener a Cristo. Sabemos que el pesebre, según la tradición, está en el templo Santa María la Mayor, allá en Roma. Sabemos que el Papa mandó un pedacito de ese pesebre a Jerusalén para que veneraran el lugar donde nació Cristo, por la tradición. Pero también hay otros lugares donde podemos tener a Dios, hermanos. El altar es un pesebre. Un aplauso al altar, hermanos. Ahí está Dios. En esta mesa, en este pesebre, se confecciona solamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Nada más. La ofrenda tiene que venir y abajo debe de ponerse, no arriba, porque abajo debe de estar todo lo demás, pero arriba solamente las hostias del cuerpo y de la sangre de Jesús. Otro pesebre, hermanos, de Jesús es la custodia. A ver, hermano, tráigame una custodia, por favor, y una patena. Ahí, hermanos, está también depositado el cuerpo de Jesús. Ahí viene mi hermana, un aplauso a mi hermana, mírenla, ahí va, en su moto.